Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Veamos hoy el modelo renta-ocio. ¿En qué se basa este modelo? Tenemos un consumidor, un individuo, que tiene que decidir cuántas horas dedicar al ocio y en función de esas horas que dedica a ocio, la renta que obtendrá será distinta, ya que trabajará más o menos. La función de utilidad que vamos a utilizar va a ser una función de utilidad que estará en función de dos bienes, que en nuestro caso va a ser la renta y el ocio. Son bienes porque el individuo cuanto más renta tiene, más felicidad o bienestar tiene, y cuanto más ocio, más horas de ocio tiene, más felicidad, más bienestar, más utilidad. Tenemos por lo tanto que representar dos bienes en los ejes que serán renta y ocio. La renta la tendremos como I latina mayúscula y el ocio como R mayúscula. En el eje horizontal pondremos el ocio, en el eje vertical pondremos la renta. Como en cualquier problema de micro o de macro, hay que maximizar la utilidad, pero tenemos siempre una restricción. Es decir, no podemos maximizar nuestra felicidad porque maximizar nuestra felicidad sería llevarla al infinito y esto es imposible. Siempre tenemos una restricción a la que enfrentarnos. ¿Cuál es la restricción en el modelo renta-ocio? Tenemos que la renta que puede obtener un individuo será igual a el salario que cobre por hora por las horas que trabaje. ¿Y cuáles serán las horas que trabaje? El tiempo total disponible, que será la T. Imaginemos que el tiempo total son 16 horas porque dormimos 8 horas. Entonces esta T sería 16. 16 menos las horas que dedique a ocio. 16, si por ejemplo dedico 8 a ocio, 16 menos 8, 8 horas trabajaría. Esas 8 horas por el salario por hora sería la renta salarial que obtendría esta persona. Y luego aquí tenemos sumada una N mayúscula. ¿Qué es esta N mayúscula? La conocida renta no salarial. Hay personas que tienen la suerte de disponer de dinero independientemente de que trabajen más o menos, bien sea por herencias, porque te ha tocado la lotería o por cualquier otra situación. Esta N sería la renta no salarial. Y recordemos, W por T menos R, siendo T menos R las horas trabajadas, sería la renta salarial. La suma de renta salarial y renta no salarial es la renta a la que puede acceder esta persona. Objetivo: maximizar la utilidad sujeto a esta restricción. Vamos a representar primero la restricción presupuestaria. Os la voy a dibujar y luego la explicamos. La restricción tiene dos partes. Una parte con pendiente negativa y luego tiene aquí una vertical. Esta vertical está representada por el tiempo máximo que disponemos, porque claramente el ocio que puedo dedicar al día como máximo pueden ser 24 horas si me dedico a no dormir. Si hemos dicho que 8 horas dormimos, pues esto sería 16, pero yo dispongo de un tiempo total diario. Ese es el límite de tiempo. ¿Por qué es vertical? Porque este nivel que hemos dibujado de vertical sería la renta no salarial. Independientemente de que trabaje o no trabaje, voy a disponer de esta renta. Esto sería la N. Si una persona no dispone de renta no salarial, su restricción iría quitando esta vertical en decreciente hasta T, ya que si decide dedicar todas las horas a ocio no podrá tener nada de renta, su renta sería 0. Pero si dispone de renta no salarial, recordemos que la restricción pendiente negativa y luego aquí dibujamos la vertical. La distancia de esa vertical es la renta no salarial. ¿Cuál es la pendiente de la restricción presupuestaria? Menos W, menos el salario. Cuando el salario cambia, esta pendiente irá cambiando. Igual que si la renta no salarial cambia, esto será más vertical hacia arriba o menos vertical hacia abajo. Si por ejemplo nos toca la lotería, esta N sube, la restricción haría plan y para arriba. Si la renta no salarial baja porque hemos dado dinero a alguien, esto bajaría y entonces la restricción haría así, esto sería en paralelo y luego aquí en vertical. Os lo muestro para que lo veáis.
Si aumentara la renta no salarial, entonces subiríamos esta vertical, esto sería N', y la restricción que tiene pendiente negativa, como el salario no ha cambiado, seguiría siendo la misma inclinación paralela, pero subiría. Si la N bajara, no me ha salido muy paralela, pero en paralelo bajaría la restricción hasta esa nueva vertical que tenemos aquí. Entonces, donde esté la N va a marcar dónde va a empezar la restricción con pendiente negativa. Y ahora, ¿cuál es el punto que tenemos aquí arriba? El punto de corte con la renta. Sería la renta máxima que podemos obtener si no dedicamos ninguna hora del día a ocio. Nos dedicamos las 16 horas a trabajar. Si nos dedicamos las 16 horas a trabajar, ¿qué tendríamos? Tendríamos W por T, W por 16, menos 0, no tendríamos nada de ocio, más N. Este punto sería, por lo tanto, W por T más N, ya que recordemos que aquí la R es 0. Todo lo dedicamos a trabajar. Lo normal es no estar ni en este punto ni en este punto, es decir, no dedicarme todas las horas a trabajar del día, ni tampoco dedicarme todas las horas a no hacer nada. Lo normal es estar en este tramo de aquí. Vale, ahora vamos a volver a poner la gráfica original, porque aquí he hecho cambios, y vamos a representar el equilibrio en el modelo renta-ocio. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Coger la función de utilidad y sobre esta restricción presupuestaria dibujar la tangente a ella. Es decir, tendríamos que buscar aquella curva de indiferencia que resulta ser tangente a la restricción presupuestaria. Siempre tangente. En este punto se cumple que la relación marginal de sustitución, es decir, la derivada de la utilidad respecto de R, que esto lo haremos en un ejercicio, dividido la derivada de la utilidad respecto de I, ese cociente, la RMS, tiene que ser igual al salario. Esta será la condición de tangencia o condición de equilibrio. RMS igual a salario. Cuando esto se dé, habremos obtenido cuál es el nivel de ocio óptimo y cuál es la renta óptima para ese nivel de ocio. La diferencia que haya entre el tiempo total, que habíamos dicho que eran 16 horas, y las horas de ocio, serían las horas trabajadas. Si las representamos por L, sería L asterisco. Recordemos, RMS igual a W, punto de tangencia entre la curva de indiferencia que representa esta función de utilidad y la restricción presupuestaria que la tenemos aquí. En ese punto de tangencia, ocio óptimo, renta óptima. Si quiero saber las horas trabajadas, diferencia entre el total de horas y las horas de ocio. Esta distancia serían las horas trabajadas. ¿Qué pasaría en el modelo renta-ocio, que esto es lo interesante, si cambia el salario? Hemos visto cuando cambia la renta no salarial lo que sucede con la restricción. Pero ¿qué pasa si cambia el salario? Por ejemplo, vamos a suponer que sube el salario. Si sube el salario, vamos a la gráfica. La restricción sería, esta parte de aquí sería la misma. ¿Por qué? Porque yo dispongo de las 16 horas igualmente, esto no ha cambiado, y la renta no salarial que tengo es la que es. Pero esta restricción, al aumentar W, la pendiente sería mayor, haría esto. Me ha salido un poco curva, pero imaginaos que fuera una recta. Es decir, la recta se volvería más vertical. Esto sería menos W'. Subiría el salario. De forma que este punto de corte de aquí sería W' por T más N. Sería más alto. Si tengo más salario, puedo disponer de una renta mayor si dedico todas las horas a trabajar. Una vez tuviéramos la nueva restricción, esta de aquí, obtendríamos la nueva condición de equilibrio, que lógicamente tendríamos una curva de indiferencia más hacia la derecha. Imaginemos que la curva de indiferencia queda por aquí. Más o menos hay que hacerla paralela. Recordar que las curvas de indiferencia entre ellas son paralelas. Si tuviéramos aquí el equilibrio, en este punto, aquí bajaríamos y tendríamos el nivel de ocio nuevo y la renta óptima
nueva. ¿Qué ha pasado con el ocio? Según esta gráfica, el ocio ha aumentado, es decir, el salario cuando sube, aumenta el ocio y aumenta la renta. Aumentar el ocio, lógicamente, implica trabajar menos. Fijaros ahora que la distancia que hay entre el total de horas y las que dedica a ocio es menor, es decir, se han reducido las horas trabajadas. Esto podría haber pasado, lo que he representado, o podría haber pasado lo contrario. Me explico. Imaginaos que esta curva de indiferencia, en lugar de estar aquí, hubiera estado, por ejemplo, por aquí. Es un poco raro que esté por aquí, pero imaginemos, ¿vale? Que la curva de indiferencia hubiera estado tangente en ese punto. Si os dais cuenta, yo bajo esto, vemos cómo el ocio habría disminuido, la renta habría aumentado, igual que antes. Aumenta más, pero bueno, de I asterisco a I asterisco prima es más alta. Lo que quiero que os fijéis es en el ocio. Que el ocio en el primer caso había aumentado y en el caso que acabo de dibujar ha disminuido. Entonces podría pasar que esto provocara una disminución de las horas de ocio, un aumento en la renta. Al disminuir las horas de ocio aumentan las horas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando sube el salario con las horas trabajadas según el modelo renta-ocio? ¿Me pagan más, trabajo más o trabajo menos? Pueden ocurrir las dos cosas. Podría pasar que decidiera trabajar menos, es decir, más horas de ocio, o podría pasar que decidiera trabajar más, es decir, menos horas de ocio. ¿Y esto de qué depende? Del famoso efecto renta y efecto sustitución. Que esto lo veremos en próximos vídeos, donde también veremos numéricamente cómo se resuelve esto y distinguiremos bien efecto renta y efecto sustitución para concluir cómo es la oferta de trabajo, cómo actuamos los individuos cuando sube o baja nuestro salario en función del efecto sustitución y del efecto renta. Hoy lo que quiero que se os quede claro es de qué problema matemático estamos hablando en el modelo renta-ocio, cómo es la función de utilidad, la restricción presupuestaria, qué movimientos puede tener la restricción presupuestaria cuando cambia N o cuando cambia el salario, y que cuando cambia el salario nos podemos encontrar con que la oferta de trabajo sube o la oferta de trabajo baja. Y esto depende de efecto sustitución y efecto renta. Me aparto de la pantalla por si tenéis el gusto de darle like, suscribiros al canal, hacer pantallazo y comentarios para futuros vídeos. Vuelvo enseguida. Y hasta aquí la primera parte del modelo renta-ocio. En otro vídeo veremos lo del efecto sustitución y efecto renta y, por supuesto, lo veremos con cifras, dando cifras de cuál es el tiempo disponible, cuál es el salario del trabajador, cuál es la renta no salarial, y lo veremos todo con cifras. Nos vemos en el próximo vídeo.